a un nuevo capítulo de Ecosalud, del programa multiplataforma del Eco Multimedios, donde hablamos de prevención en salud. Hoy nos acompaña el doctor Luciano Rojas, es médico urólogo. Luciano, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué trata en principio la urología, la especialidad? Bueno, nosotros los urólogos lo que hacemos es tratamos la patología de lo que es la vía urinaria y sobre todo lo que son los genitales externos masculinos. Nos dedicamos más que nada a eso. La vía urinaria, lo que puede ser no la función, sino la estructura y la alteración de la estructura, ya sea de los riñones, los uréteres, la vejiga, y sobre todo en el caso de los hombres, lo que son la próstata, el pene, los testículos. Eso es lo que manejamos, lo que maneja nuestra especialidad. Luciano, queríamos hablar específicamente de lo que es el cáncer de próstata y cómo o retrasar la llegada de la patología. Digo, ¿hay una forma de prevención? ¿Cómo se aborda el tema? No existe como algo que pueda llegar a prevenir el cáncer de próstata en sí. Lo que uno busca cuando uno trata de hacer un diagnóstico de cáncer de próstata es lo que se llama hacer un diagnóstico temprano del cáncer de próstata. ¿Cómo se llega a ese diagnóstico temprano? Normalmente lo que hay que hacer son los controles prostáticos, lo que normalmente se denominan los controles prostáticos, que se hacen a partir de los 50 años, que el paciente completamente asintomático viene a una consulta para hacer un control prostático. Normalmente cuando nosotros hablamos de lo que son los controles prostáticos, controlamos dos enfermedades diferentes. Una benigna, que es el adenoma de próstata, y una maligna, que es el cáncer de próstata. Uno dice, bueno, ¿controlas la próstata? Sí, particularmente sí, pero son dos enfermedades distintas. Son genéticamente distintas, se ubican en lugares diferentes de la próstata y se tratan de manera diferente. No es que un paciente que tenga una enfermedad benigna a la larga va a desarrollar una maligna, claro. Puede tener las dos, una de las dos o ninguna de las dos. Es así. Entonces, a partir de los 50 años, o eventualmente algunos grupos de riesgo a partir de los 45 años, lo que hay que hacer es un control prostático. Esos controles prostáticos se basan en 3-4 cosas fundamentales. Obviamente la clínica del paciente, un examen, que es el análisis de próstata o PSA, una ecografía y un tacto rectal. En base a esas 4 cosas uno ya puede decir, bueno, tenemos que seguir investigando, profundizando un poco más en la investigación para descartar o no un cáncer de próstata o seguir controlando a ese paciente cada 1 o 2 años. Luciana, y está el mito ese de que los hombres retrasan los controles por lo que implica ir al urólogo, ¿no? Ha cambiado. Para bien ha cambiado. O sea, la verdad que los hombres no son tan reticentes a los controles, la verdad que se los hacen de la misma manera que se controla a la mujer. Hoy la salud y la prevención en salud y sentirse bien y todo lo que puede ser preventivo, la verdad que está bueno que sí sea, y ha cambiado un poco ese paradigma, y la verdad que los pacientes se vienen a control. ¿Cuál es la función específica de la próstata para hablar después, bueno, cuáles son esas problemáticas que pueden aparecer, ¿no? La próstata lo que hace es formar parte de lo que es el líquido seminal, el cual es el transporte de los espermatozoides. Eso es lo que hace, junto con las vesículas seminales, forman el líquido seminal. Eso es la función puntualmente de la próstata. Es una glándula. Mucho más que esa función no tiene, obviamente que no es poca, pero que evidentemente está en una zona que puede generar mucha sintomatología cuando crece, porque está por debajo de la vejiga y es como si fuese literalmente una mandarina, y en el medio de la mandarina pasa la uretra, que es por donde se vacía la vejiga. Entonces, cuando crece la próstata, sobre todo la enfermedad benigna de la próstata, que es el adenoma, ahí empiezan los síntomas. ¿Cuáles son? Que el paciente se empieza a levantar varias veces a la noche, que se queda con ganas de seguir haciendo pis cuando va al baño y siente que no termina de vaciar la vejiga, con un goteo intermitente, un goteo después de hacer pis muy importante, que tiene que hacer muchas veces fuerza para arrancar para hacer pis. Todas esas cosas nos están hablando de que hay una obstrucción por debajo de la vejiga, y eso genera, ¿por qué? Porque la próstata crece y literalmente, si uno lo dijera de esta manera, tapa el caño. Y genera la dificultad para hacer pis. Esos síntomas generalmente están dados por lo que es la enfermedad benigna o adenoma de próstata. La enfermedad maligna o cáncer de próstata no es una enfermedad que dé síntomas. A no ser que esté muy muy avanzado, no es una enfermedad que dé síntomas. Por eso es necesario generalmente hacer lo que se llama un diagnóstico temprano. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que muchas veces se cura cuando uno tiene la chance de hacer un diagnóstico temprano. Esa es la parte preventiva, sería, ¿no? Justamente, eso sería la parte preventiva de lo que es el cáncer de próstata, lo que se llama hacer un diagnóstico temprano. ¿Y cuáles son los tratamientos, tanto para lo que son las benignas o después malignas? Mira, en cuanto a lo que es la enfermedad benigna, si hablamos de lo que es la enfermedad benigna,
existen tratamientos primero que son lo que se llaman tratamientos médicos, que son tratamientos donde uno le da medicación al paciente, que si bien no lo curan, muchas veces le mejoran la calidad de vida y le mejoran los síntomas y con eso es suficiente. Son medicamentos que los pacientes toman diariamente como si fuese una medicación para la presión, que lo que hace es relajar un poco el cuello de la vejiga y el paciente orina mucho mejor. Claro. Cuando eso no funciona o cuando el paciente deja de responder a una medicación, si bien son varios tipos de medicación, la cura para cuando hay un adenoma de próstata es la cirugía. Después hay que ver, dependiendo muchas veces del tamaño de la próstata, qué tipo de cirugía se le puede ofrecer al paciente, si es una cirugía endoscópica, si es una cirugía a cielo abierto. Hoy en día hay muchos tratamientos que son muy, que es lo que se llama mínimamente invasivos, claro. que son que se puede hacer cirugía láser, se puede hacer cirugía selectiva para lo que sería reducir algún pequeño tamaño de la próstata, alguna pequeña zona de la próstata y de esa manera que el paciente, lo que uno busca con esto es que el paciente orine mejor, sí, claro. Siempre hablando de la enfermedad benigna. O sea que hay un montón de tratamientos con respecto a esta enfermedad que uno los puede resolver y que la verdad que esta enfermedad se resuelve. Y en cuanto si ya es algo maligno, ya es otro tipo de tratamientos que se aplica de acuerdo al caso. Claro, depende. Lo que es el cáncer de próstata depende mucho de la agresividad de los tumores. Hay una clasificación, no viene el caso si son de alto riesgo, riesgo intermedio o bajo riesgo, como todos los tipos de cánceres, y en base a eso uno tiene opciones de tratamiento. De hecho, hay tumores de bajo riesgo que uno no les hace absolutamente, bueno, mentira, no es que no les hace nada, sino se hace lo que se llama vigilancia activa, claro, que es no se instaura un tratamiento en ese momento, pero se va controlando mucho más seguido con resonancia. Por si hay cambio de tamaño. Claro, si varían los parámetros del laboratorio, si varían algunos estudios o algunas imágenes como la resonancia, son cosas que uno ahí sí ya vuelve a darle la chance de poder hacer una intervención o hacer un tratamiento con intenciones curativas. Y después, dependiendo de lo que puede ser el grado de este tumor, uno muchas veces lo que hace es, hay diferentes tipos de tratamiento. Se puede ofrecer radioterapia, se puede ofrecer cirugía, ya sea cirugía a cielo abierto, robótica, laparoscópica, que es donde se saca toda la glándula prostática. Obviamente son cirugías grandes, son cirugías mayores, pero que obviamente cuando uno ofrece o uno tiene la chance de hacer este tipo de cirugías o se plantea este tipo de cirugías es porque se puede curar al paciente. Claro. Algo muy importante en este tipo de patologías es que generalmente la decisión no es que no la toma el médico, sino generalmente como son tan variables y cada paciente es como si fuese un paciente, si bien son pacientes distintos, cada paciente es un paciente en particular, claro, muchas veces las decisiones se toman en conjunto. O sea, uno le tiene que ofrecer al paciente todas las opciones que puede tener de tratamiento y en conjunto vos le podés decir, mira, esto es lo mejor o esto puede ser lo mejor, pero esto también es bueno o tiene la misma chance. Entonces, muchas veces uno le tiene que dar la chance al paciente, la decisión y las decisiones tomarlas en conjunto. No es que claro, las toma uno y decir, no, mira, te tenés que operar o tenés que hacerte radioterapia. No, generalmente es así, las decisiones se toman en conjunto y el paciente decide muchas veces en esto. Mira vos, y eso hace que también el tratamiento se haga de una manera diferente, ¿no? Claro que sí. Cuando hay participación claro del propio paciente, ¿no? Porque el paciente tiene que tener pleno conocimiento de qué patología tiene, en qué estadio está, cómo está, cuáles son los beneficios y cuáles son las desventajas que le puede ofrecer cada uno de los tipos de tratamiento, porque no olvidemos que son tratamientos oncológicos. Claro. Uno está tratando una patología tumoral, entonces por más que uno muchas veces es agresivo, tratando de tratar de reducir los daños, pero no deja de ser tratar de resolver una patología tumoral, entonces oncológica. Entonces a veces es mucho más agresivo y este tipo de patologías traen una consecuencia sobre los tratamientos, o la radioterapia o la cirugía o lo que fuese. Entonces es importante que el paciente sepa todo eso para que podamos tomar en conjunto una decisión. Y esas consecuencias pueden ser en cuanto... pienso, ¿no? En cuanto a la vía urinaria, también en su vida sexual, ¿cómo claro es? Sí, claro que sí. El tema es, ya no es tan común, pero la cirugía en sí lo que trae aparejado, lo que podía traer aparejado era en cierta medida incontinencia de orina, que hoy en día con las nuevas técnicas, ya sea la laparoscopía o la robótica, uno tiene hasta mucha cirugía hasta ve lo que se llama el esfínter, que es lo que sería la puerta cuando uno tiene ganas de hacer pis, cuando uno cierra la puerta, para que no se le escape la orina, entonces uno eso lo respeta. Y la disfunción sexual, que también muchas veces uno lo puede tratar. Por eso depende de cada paciente, porque al costado de la próstata pasan unos nervios, que serían los cables que llevan
la energía hacia el pene para que tenga una erección o no. Claro. Entonces, en este caso, depende si el tumor está ubicado de un lado, del otro, la próstata, de los dos, si se puede conservar uno de esos nervios o no para mantener una erección. Uno tiene que tener en cuenta eso y que muchas veces uno lo plantea y si se puede hacer, hay que hacerlo. Claro. Eso sucede y hay que hacerlo. Y además me parece que obviamente también es algo que se plantea como duda, como, ¿no? Claro que sí. Por la vida del propio paciente, ¿no? Claro que sí. O sea, va todo su integridad sería, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Uno trata de plantear de hacer el menos daño posible. O sea, daño entre comillas, ¿no? Volvemos a lo mismo. Estamos tratando una enfermedad oncológica. ¿Cuánto tiene que ver lo genético en estos casos? Es importante, lo genético es importante, sobre todo para el riesgo. Eso es lo que te decía previamente, que normalmente los pacientes se hacen un control a partir de los 50 años. Un grupo de pacientes, lo ideal es que se empiecen a hacer a partir de los 45 años. Aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de próstata de primer grado, ya sea padre, hermano, muchos tíos o abuelos en la familia, sí. La raza. Los afroamericanos tienen mayor riesgo de cáncer de próstata y de ser más agresivo, por eso también se tiende a que esos pacientes vengan a control previamente para hacer un diagnóstico temprano. Y después hay genéticamente hay algunos genes que están asociados a lo que es el cáncer de mama o algunos cánceres de colon, algunos síndromes oncológicos, que eso sí, que si en la familia también están asociados a ese tipo de tumores, también lo ideal sería que esos pacientes consulten previamente a los 45 años y no a los 50 años. Y la aparición de estas patologías, ¿hay una edad determinada a partir de cierta edad? La prevalencia es a partir de los 50 años, después más o menos es entre los 55, 60 años, 55 años y los 75, 76 años, es lo que se busca. Si un paciente más o menos llegó hasta los 76 años con controles normales de cáncer de próstata, lo más probable es que si tiene un cáncer de próstata, si lo tiene por encima de los 75 años, con una expectativa de vida de 10, 12 años, no le genere ningún tipo de trastorno. Claro. Entonces, ese paciente verdaderamente no es necesario hacerle un diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque uno le está generando lo que se llama, y lo que uno trata de evitar hoy en día, que es el sobrediagnóstico del sobretratamiento. Ese paciente no le va a generar ningún inconveniente. Si ese paciente vino con controles normales hasta los 75, 77 años, y de ahí en adelante lo más probable es que no tenga nada. Y si tiene un cáncer de próstata, no le va a generar ningún inconveniente. Entonces, uno le está poniendo por ahí la espada de Damocles a un paciente en la cabeza, es decir, tenés un cáncer de próstata y cuando en realidad no le va a traer aparejado ninguna consecuencia. Claro. Eso es lo que nosotros llamamos sobrediagnóstico o sobretratamiento. ¿Por qué? Porque no tenemos un marcador o algo en particular. Si bien el PSA, que es el análisis de la próstata, es muy importante y nos es muy útil, no es muy específico. Entonces, al no tener un marcador específico, uno tiene que evitar hacer eso. Claro. Y además, esto que hablábamos antes, como tiene mucho el rango o de bajo riesgo, de alto riesgo, muchas veces los pacientes de bajo riesgo ni se tratan. O sea, no es que no se tratan, sino se controlan. Entonces, si un paciente que llegó a los 77 años con controles normales y de repente le hace un diagnóstico de cáncer de próstata, lo más probable es que ese paciente sea un tumor de bajo riesgo y no le genere ninguna afectación sobre la vida. Entonces, ese paciente no es conveniente ni siquiera diagnosticarlo. Claro, directamente. Pero sí que se acerquen, ¿no? Para la consulta, claro que como para desmitificar esto, ¿no? De que pueda ser de gravedad o no, sino que la prevención es el diagnóstico precoz, claro, sería, porque ¿no? es una patología que se trata, claro, y que se puede curar. ¿La tecnología cuánto está ayudando para los tratamientos? Mucho. No para los tratamientos, sino además para esto último que te decía, para evitar el diagnóstico, el sobrediagnóstico del sobretratamiento. En realidad para las dos cosas. Pero en realidad para esto último nosotros estamos usando hoy en día, no hace mucho, la resonancia, que es una herramienta muy útil, que nos ayuda a nosotros a tomar decisiones en cuanto a hacerle una biopsia o no hacerle una biopsia en paciente. Hoy en día está bien, son estudios que no están tan a disposición ni tan a la mano, pero hay un estudio que es muy común que se pide en los oncólogos, que es del PET, pero para próstata es muy específico y tampoco se aconseja pedírselo a todos los pacientes, sino a algunos determinados pacientes en particular, para una toma de decisión. Volvemos a lo mismo, hay pacientes que son de riesgo intermedio y que uno pidiéndole un determinado estudio, que es un PET, bueno, hay que ver después dónde se hace y lo que sea, pero uno puede, ese paciente hasta decir, te controlamos, no lo tratamos. Y por ahí otro paciente, el mismo paciente con ese estudio de otra manera,
este hay que tratarlo. Entonces es importante para la toma de decisiones. Lo mismo que para los tratamientos. Claro. Hoy en día no es lo mismo que operar hacer una cirugía a cielo abierto que hacerla por robótica. Uno con la robótica, hasta el robot te corrige los propios errores mismos, va corrigiendo los errores y los márgenes que uno puede tener, y la visión que puede tener es mucho mejor que la que tiene cuando uno hace una cirugía a cielo abierto. Obviamente no está al alcance de la mano de todos porque son instrumental muy caro, que hay muy pocos, claro, muy costoso, y que hay muy pocos también en el país. De la misma manera hay hoy en día esto que hablábamos recién, lo genético, marcadores genéticos también para decidir conductas. Hay en día hoy algunos tratamientos experimentales, entre comillas, que lo que hacen es diagnóstico y tratamiento. O sea, es un estudio como si fuese un PET, como si fuese una tomografía, que te ponen un líquido, sí, pero ese líquido tiene un componente que va y actúa sobre las células tumorales de las metástasis. Entonces se llama, no importa cómo se llama, se llama el componente, pero también actúan como diagnóstico y tratamiento. Claro. O sea, con una intervención, claro, tenés ya el diagnóstico y un tratamiento, claro, automáticamente. A veces el futuro de esto es enorme, porque la próstata deja muchos espacios abiertos, esto que te digo, que no tenés un marcador específico, entonces se va trabajando y se va buscando. La realidad es que yo creo que en un futuro esto va a ser un tratamiento para cada paciente. Cada paciente va a tener su tratamiento particular, no agrupados en grupos de riesgo, sino cada paciente, en base a una cuestión genética, en base a los estudios, lo que sea, va a tener su tratamiento. Es como ir a comprar un traje a una casa o que te lo haga un sastre. Claro. En un futuro va a ser así. Cada paciente va a tener su sastre que le haga su traje a medida. Pero bueno, nos quedamos con esto, Luciano, que se acerquen, sí, que se acerquen a consultar, sí, sí, y a controlar y hacer los controles preventivos, ¿no? Que es la única manera. Obvio, porque no solamente cuando el tumor está localizado tiene tratamiento. A veces cuando debuta ya un paciente con el tumor por fuera de la próstata, ya lo que se llama con metástasis también tiene tratamiento. Y tiene opciones de tratamiento, tiene varias líneas de tratamiento y andan bien y los pacientes responden. Normalmente me preguntan que se hace quimioterapia, sí, quimioterapia generalmente se hace cuando está avanzado, pero si no son tratamientos que son bastante bien tolerables, que son hormonoterapia. Estos tumores se alimentan del cáncer de la testosterona, que es la hormona masculina. Entonces lo que uno hace en primera instancia en este tipo de tratamientos es bajarle la testosterona del cuerpo. Y de esta manera es como que le sacás la comida al tumor y lo vas conteniendo. Se va conteniendo. Son tumores que se llaman lo que se llama hormonoterapia. Es lo que se hace, aún así cuando un paciente no tiene chances de ser curado, pero sí uno lo puede tratar igual. Por eso es, como vos decís, es fundamental que se acerquen a la consulta, porque siempre hay una opción de hacer algo. Nos quedamos con eso, siempre hay una opción. Luciano, muchísimas gracias. No, por favor, a ustedes. Nos acompañó el doctor Luciano Rojas, es médico urólogo. Nosotros nos reencontramos en un próximo capítulo de Ecosalud.